Dios nos dijo: id y haced discípulos a todas las naciones. De acuerdo a esta palabra, hemos estado tratando de hacer discípulos considerando esta misión más importante que cualquier otra obra. Sin embargo, no todos están calificados para ser discípulos. Tomemos un tiempo para reflexionar sobre nosotros mismos y verificar si merecemos ser elegidos como predicadores del Evangelio, estudiando a través de la Biblia las condiciones necesarias para ser discípulos. Mateo capítulo 28, verso 16 al 20 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Todo lo que un maestro posee, su fe, amor y obediencia a Dios, ha de darlo a sus discípulos. Por eso los maestros que hacen discípulos deben estar armados con lo que es digno de un predicador, pues los maestros de noble espíritu y firme fe pueden hacer discípulos dignos. De otra forma, les mostraremos un ejemplo que no es bueno y les daremos tan solo ansias pecaminosas. Por eso, debemos enseñarles a obedecer lo que Dios nos ha mandado. Estamos aprendiendo la cultura y las costumbres espirituales de Dios. Debemos ser más dignos de hacer discípulos para que podamos ser predicadores del Evangelio con los que Dios se complazca. Por esta razón, averigüemos cuáles son las condiciones necesarias para los predicadores. Requisitos para ser evangelista con lo que Dios se complazca. En primer lugar, los predicadores deben estar llenos del Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, verso 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La obra del Evangelio no se cumple por el plan, el conocimiento y la sabiduría de los hombres, sino por los de Dios. De modo que los predicadores deben actuar según la guía y la conducción del Espíritu Santo. Cuando nos complazca hacer la voluntad de Dios en nuestro corazón, estaremos calificados para el Evangelio y seremos dignos de ser predicadores ante los ojos de Dios. En todas las épocas, Dios ha escogido a los que han obedecido su voluntad con fe en lugar de seguir sus propios pensamientos con terquedad, eligiéndolos como profetas y haciéndolos obreros del Evangelio para predicar su palabra. Podemos entender este hecho mediante las historias del Antiguo y del Nuevo Testamento. Como predicadores del Evangelio tenemos que estar llenos del Espíritu Santo y obedecer la voluntad de Dios, considerando la importancia de hacer lo que Dios dice. De esta manera, podremos obtener buenos frutos con los que Dios se complazca. En segundo lugar, los predicadores deben haber experimentado la salvación. Primera de Juan, capítulo 5, verso 11 al 15, dice: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Creyendo en el nombre de nuestro Dios, el Salvador de la época del Espíritu Santo, debemos proclamar que tenemos una firme confianza en nuestra salvación y mostrar las pruebas de nuestra convicción, predicando.
Si dependiéramos de nuestros pensamientos y sabiduría, podríamos predicar cualquier cosa. Confiamos en nuestra salvación porque seguimos al Espíritu Santo. Debemos motivar a nuestros discípulos para que tengan la misma confianza. Cuando conozcamos a Dios y comprendamos que su palabra puede abrir nuestros ojos para que veamos el mundo espiritual y estemos profundamente impresionados por ello, podremos enseñar estas cosas a los discípulos. Al transmitir a los hermanos los momentos en que nuestra fe ha sido más fuerte, podremos hacer que aún quienes no tienen confianza en su salvación crean en Dios firmemente y pidan su bendición. En tercer lugar, los predicadores deben tener el pensamiento: si no predicamos, no podremos soportarlo. En Jeremías capítulo 20, versículos 7 al 9 dice: porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más de su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Cuando tengamos este pensamiento, seremos dignos de ser predicadores. Si predicáramos el evangelio de mala gana o inducidos a hacerlo, no seremos los predicadores con los que Dios se complazca. Cuando tengamos una firme fe en la salvación de Dios a través de la Biblia y pensemos que si no predicamos no podremos soportarlo, seremos dignos de hacer discípulos. La Biblia profetiza que habrá hambres y terremotos en varios lugares y que se levantará nación contra nación y reino contra reino y que habrá señales en el sol y la luna y las estrellas. Estas profecías se están cumpliendo en estos últimos días. Ahora, la manera de salvar a la gente condenada a muerte es predicarles la palabra de vida de Dios. Por eso, debemos predicar el evangelio con un corazón ardiente, con la firme resolución de que debemos entregarlo. Si predicamos tibiamente, la gente recibirá el evangelio con poco entusiasmo. Al hacer alguna obra de Dios, sea pequeña o grande, debemos hacerla con mucho celo y fervor. Este celo y ansiedad también se requieren para predicar el evangelio. Si hacemos estas cosas, podremos salvar un alma. Y cuando prediquemos a los que nos odian por proclamar la verdad de Dios, podremos ser audaces dependiendo absolutamente de la palabra de Dios. En Hechos capítulo 4, verso 16 al 20 dice: mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Los apóstoles predicaron con audacia ante los falsos líderes religiosos de este mundo. Dios nos ha escogido y nos ha hecho ver, oír y sentir lo que es suyo, ya que quiere que prediquemos lo que hemos visto. En Mateo capítulo 28, Dios nos dice que vayamos, pero no a un solo lugar. Por ello debemos ir a todo lugar y proclamar lo que hemos visto y oído con un corazón caliente para que la gloria de Dios se revele y nosotros podamos llevar frutos espirituales obedeciendo la enseñanza de Dios. En cuarto lugar, los predicadores no deben sentir vergüenza del evangelio, sino apiadarse de los que no pueden recibirlo. Romanos capítulo 1, verso 16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego.
Los predicadores de Dios no deben avergonzarse del evangelio, sino predicarlo con valor y la fe firme, sintiendo lástima de quienes no lo reciben. Cuando predicamos el evangelio, puede que la gente que no conoce la verdad nos calumnie, persiga y se burle de nosotros. Pero les guste o no, solo hacemos lo que Dios nos ha ordenado. El evangelio es tan poderoso que tiene el poder de llevarnos a la salvación y al eterno reino de los cielos. Por esta razón, tenemos que proclamar el evangelio con orgullo y valentía, confiando en la sabiduría y el poder de Dios, sin sentir vergüenza de predicar en ninguna circunstancia. En quinto lugar, los predicadores deben estar armados con la palabra de Dios. Primera Pedro capítulo 1, verso 23 al 25 dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. La obra del evangelio de Dios no depende del número de los hombres. Los que tienen la incorruptible y viva palabra de Dios en sus corazones son dignos de ser predicadores del evangelio. Cuando nos llenemos con la palabra de Dios y nos armemos con su inmutable y eterna palabra de vida, y podremos ser predicadores que puedan dar a los hombres alimento espiritual a tiempo, y también hacer discípulos con la palabra que tenemos y hacerles obedecer la voluntad de Dios. Finalmente, los predicadores deben orar seriamente y hacer arder el fuego del Espíritu Santo en sus corazones. Primera de Samuel, capítulo 12, verso 20 al 25 dice: y Samuel respondió al pueblo: no temáis, pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Samuel, elegido como un fiel sacerdote, obediente a la voluntad de Dios, no pecó contra Dios, cesando de rogar o orar. Si nuestros corazones no arden dentro de nosotros, no podremos hacer arder el de otros. No debemos esperar que otros enciendan nuestro fuego, sino tener la sabiduría para hacer arder nuestra fe por nosotros mismos. Cuando guardemos nuestra fe en Dios y oremos constantemente, la antorcha de la verdad arderá y nosotros estaremos capacitados para ser discípulos a todas las naciones. Los evangelistas son médicos espirituales que curan almas con amor. Sin embargo, hay algo importante que no debemos olvidar. El propósito de la venida de Dios a esta tierra es salvar a los pecadores y no a los justos. Por eso, Jesús se compara a sí mismo con un médico en la Biblia. En Mateo capítulo 9, verso 12 al 13 dice: al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Sufrimos de una enfermedad mortal causada por el grave pecado cometido en el cielo. Para curarnos de esta enfermedad, Cristo vino a esta tierra con las medicinas del amor, el sacrificio y la devoción. Por amor a nosotros, se sacrificó como una ofrenda de expiación en lugar de nosotros para curarnos. Si nos damos cuenta de este gran amor de Cristo, debemos acercarnos a las almas que tienen una enfermedad mortal y salvarlas con las medicinas de Cristo: amor, sacrificio y devoción.
Dios es amor y devoción. Dios es amor en 1 Juan capítulo 4, verso 8. El cumplimiento de la ley es el amor. En Romanos capítulo 13, verso 10 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Durante miles de años, Dios se ha sacrificado y dedicado con gran amor por nosotros. Él ha curado a los hombres, los pacientes, de su mortal enfermedad espiritual y los ha salvado. Hemos recibido el poder y la misión de curar a los hombres de su enfermedad, siguiendo a nuestro Dios, el médico de nuestros espíritus. Cuando un médico siente real amor y devoción por un paciente y cura su enfermedad, el paciente cobra fe en ese médico y su enfermedad puede curarse. Este amor y esta devoción se requiere en la predicación del Evangelio. Es por ello que el amor puede definirse como sacrificio y devoción. Todas las leyes de Dios se dan mediante su gran amor, sacrificio y devoción por nosotros. Este es un arte médico que puede ser practicado por el médico más benévolo. Cada uno tiene su propio don de Dios para la predicación del Evangelio. Nosotros somos amados por Dios, ya que tenemos diversos dones del Espíritu Santo. Debemos proclamar el gran poder del agua de la vida que sale del templo de Jerusalén. En Ezequiel capítulo 47, verso 1 al 12 dice: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente. Y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho, y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y entradas en el mar recibieron sanidad las aguas, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá esta agua. Y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Si el agua permanece solo en el templo, no se podrá mostrar su verdadero valor. Si el agua sale y se convierte en 1000 codos y otros 1000 más, y empapara a todos los hombres, podrá revivir a los espíritus. Como maestros y predicadores del Evangelio calificados, vayamos hasta los confines de la tierra para ser discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden lo que Dios nos ha mandado.